Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de sea que me veas. Soy Devmi, bienvenido a un nuevo tutorial de Godot y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los tipos de nodos derivados del node, que sería el node 2D. Vamos a crearlo porque aquí directamente me lo vas a poner. Y el node 2D, primero que nada vamos a ver un pequeño cambio, que es que antes en la escena de los nodos vacíos, aquí no había nada, pero ahora en el node 2D podemos apreciar de que en el centro apareció una marca. Y esto es porque el node 2D crea unas cosas, más bien trae a la mesa unas cosas nuevas que serían las transformaciones, que tiene que ver con traslación, rotación y reflexión y escalado. Todas esas cosas juntas las trae el node 2D y podemos usarlas para manipular elementos. Ahorita mismo, para trucar esto un poquito, voy a hacer algo para facilitarnos la visualización, que es agarrar esto, que es un archivo Godot, que es el icono, y lo voy a agarrar y meter en la escena. Y esto es simplemente para ver los cambios. Aquí no se va a tocar más nada. Primero que nada, propiedades. El node 2D tiene 5 categorías de propiedades más: las canvas y las transform. Primero vamos con las canvas. Materia. Esto tiene que ver con los materiales. Básicamente, colocarle una imagen en específico, pero estos funcionan de una manera más peculiar, no tanto como las texturas en Blender. No las he visto muy a fondo, pero es algo más complicado de explicar. Entonces voy a quitar esto aquí. Tenemos texture. Esto es algo que cuesta más de explicarlo y voy a detenerme a explicarlo cuando haga el del sprite 2D, porque está muy correlacionado con eso, pero hasta entonces no nos sirve. Ordering. Esto es muy importante porque en el apartado de Godot simula un tercer eje. Y esto se puede ver desde aquí. Si se dan cuenta, aquí tiene una casilla que se llama isort enable, que básicamente es que durante la ejecución va a cambiar la posición dependiendo del eje Y. O sea, si el Y es mayor, bueno, en este caso sería menor, si me equivoco. Si en este caso es menor, o sea, hacia arriba, el isort lo que haría es poner las cosas detrás. Pero si es mayor, o sea, hacia abajo, las pondría delante. Y esto sirve para hacer juegos tipo top down, como un ejemplo, A Link to the Past, Undertale también. Juegos de ese estilo, que tienen las vistas desde arriba. Pero esta función la puedes, por así decirlo, hacer que solo afecte a ciertos conjuntos con esto, que básicamente está la ordenada por el eje Y, y tú le das un eje Z, entre comillas, ya que no es un eje Z como tal, sino que le dice que está delante y que está detrás. Porque generalmente Godot lo que hace es que la toma desde aquí, desde el árbol de escena. Si se fijan, dejen suelto. Esta, que es la 2, está al frente, pero si yo agarro y la muevo abajo, ahora pasa al frente. Y esto es debido pues a que Godot simula un pequeño eje Z para saber qué está antes y qué está después con los árboles de escena. Pero si tú quieres tenerlo más en específico, puedes darle Z index, ya que aquí siempre va a estar en esa posición, aparte de que la cambie por código. Y puedes crear como grupos para el isort, cosas que están en el background, cosas que están más al frente, y así para que no se te mezclen tanto las cosas. Aunque hay otros métodos distintos para hacerlo. Y visibility. Aquí entramos a otra cosa muy importante. ¿No está? Y está. Esto básicamente es que el objeto es visible y no es visible. Y esto se ayuda mucho. Entonces, básicamente aquí tengo una propiedad visible y no visible. En visibility, modulate sería básicamente el patrón RGB de la imagen. Pero para hacer ciertos efectos no puedes poner la imagen más blanca. Siempre la tienes que oscurecer un poco. Entonces cuando hago ciertos efectos, como cuando está pasando por encima, en vez de hacerlo más clarito, generalmente termina siendo un poquito más oscuro, para que case todo mejor, porque estos límites no te dejan pasar. Y esto básicamente es el RGB de toda la vida. Si se dan cuenta, va modificando la imagen. Y eso sería algo a tener en consideración. Ya. Pareciese que funciona al revés, pero en realidad técnicamente el RGB 255 va a ser blanco, pero no sé por qué hacia el otro lado donde muestra los colores aquí en la barra. No tiene mucho sentido que sea así, generalmente es al revés, pero así está funcionando Godot. Y aquí abajito tenemos el hexadecimal,
Y si hubiese colores, podríamos ver un círculo cromático. Y también esto, que básicamente es luminosidad. Oscuro, claro, no hay más. Y pues aquí todo está en blanco, así que tampoco es que se pueda hacer mucho más. Tenemos HCBG, que no sé cuál es su uso en realidad. Y RAW, que básicamente serían valores crudos. Y tampoco sabría en qué se usa. Yo solo he usado RGB en mis casos, así que no le encuentro mucha utilidad a eso. Self Modulate, no sé qué lo diferencia contra el modulate normal, así que no sabría decirles bien cuál es la diferencia con el otro. Show Behind the Parent. Esto básicamente es para que se vea atrás del padre. Volvemos al ejemplo. Vuelvo y traigo este. Si yo a este lo hago hijo de este, el padre está atrás. Pero con la configuración Show Behind Parent, el hijo pasa atrás del padre. Y esto, como dije, es que entre más arriba esté, más atrás va a estar. Esto es lo mejor que lo puedo definir con el árbol de escena, a menos de que toques el Z-index. Si no, va a seguir esto de que entre más arriba esté, más atrás está, porque lo va poniendo como capas. Capa 1, capa 2, capa 3. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vuelvo y quito esto. Tenemos Top Level, que esto básicamente es para que siempre esté en el frente. Pero si le aplicas esta propiedad mucho, va a seguir siguiendo las normas normales, porque no se las puede saltar. Esto de Clip Under y Clip Draw, no sé en qué se diferencian. Las cámaras, las Light Mask y las Visibility Layer, no sé tampoco bien qué hacen, pero intuyo que tienen que ver con las cámaras. Los viewports, para saber qué puede ver cada viewport y qué no puede ver cada viewport. Básicamente, imagino que es eso. Y ahora podemos saltar a las transformaciones. Que aquí tenemos 4 tipos de transformaciones: posición o traslación, como quieran decirle, rotación, escalado y skew. Skew es un escalado raro con rotación, que básicamente es como poner la letra dobladita. Después lo explico mejor. Y ahora que vamos a explicar estas posiciones o estas transformaciones, puedo explicar qué es este menú de acá arribita. Este menú de acá arribita nos permite usar herramientas, obviamente. Y estas herramientas en Node D, porque si se dan cuenta en 3D cambian un poquito, son herramientas de manipulación canvas, o sea, para mover cosas, escalar cosas y rotar cosas. Primero tenemos la Q o el mouse, que sea selección, lo normal. Después tendremos la W, que es posición, que básicamente es mover. Y si se dan cuenta, aquí lo estoy moviendo todo junto. Si se dan cuenta, aquí está validando los valores. Y ahora que vamos a saltar a las posiciones, puedo explicar algo, que es que en Godot maneja 2 tipos de posiciones: local y globales. ¿Y en qué la diferencia? Muy sencillo. Si se dan cuenta, voy a icon y a transformaciones, dice que su posición es 0,0. Y no está mintiendo. ¿Por qué? Porque su posición la está tomando del Node 2D. Que el Node 2D fue el que yo moví. Entonces, su posición local es 0,0. Pero su posición global no es 0,0. Es esta. Entonces, si yo muevo esta, vamos a mover la imagen aquí, su posición ya no es 0,0. Pero tampoco es esta. Es la sumatoria de esta y esta, porque es su posición global, la posición real que tiene con respecto a los ejes. Y eso básicamente siempre va a ser así. Hay que saber diferenciar bien cuándo usar la local y la global. La local generalmente es cuando quieres instanciar algo en escena. Así más o menos el mayor uso de la global. Y la local es cuando quieres manipular cosas dentro de la escena, como crear algo de una manera predefinida dentro de un objeto. Después podemos saltar a el otro menú, la E, que por alguna razón la E es la rotación. El menú no sé por qué lo hicieron así, imagino que es para tener las letras principales arriba, pero después van a ver que hay un pequeño cambio. Rotación, girito y hacia el otro lado. No hay más que explicar.
aquí también hay. Después voy a explicar con la rotación cuando empecemos con los scripts. De momento vamos a dejarlo así. Cabe resaltar que también hay rotación negativa. Obviamente si estudian trigonometría sabrán por qué. Pero es algo que hay que tomar en cuenta. Escala o la S. Parecía que iba a ser la R la escala, pero la pasaron para la S. ¿Por qué? No sé. En la R está la regla. Escala. Crecer. De hecho, ahora que estoy viendo la escala se me olvidó algunas posiciones. La posición tiene unas flechitas. Si tú agarras la flechita, solo puedes mover en ese eje. Esto es muy útil para mover cosas de una manera básicamente milimétrica, para saber bien dónde están moviéndose y que se desplace de más. Entonces eso es algo que se me olvidó explicar. Y escala también lo tiene para escalar en un solo eje. Y con escalas no hay escala global, no hay escala local como en las otras, puesto que las escalas siempre se suman, sin importar qué. Entonces tú no puedes tener como la escala real de un objeto, mas sí puedes llegar a intuirla. Es un poco confuso. Básicamente las escalas modifiquen mejor el objeto que quieren tener grande y no modifiquen otro objeto anterior. Así es más fácil. Y skew, como dije, es como inclinarlo. Este que yo diría menos útil podría llegar a hacer algunos efectos curiosos con la animación, pero juraría que es el menos útil. Y es tan así que ni siquiera tiene herramienta. Después tendríamos lista de nodos seleccionables, que hago esto. Básicamente, si yo toco aquí, me dice qué nodos puedo seleccionar de aquí. Y si yo pulsase aquí en el centro, me mostraría el nodo 2D. Básicamente es selección de todo lo que está en un mismo punto. Listo. Ahora tenemos esto. Esto es mejor explicarlo cuando estemos en los nodos 2D, porque tiene que ver con eso. Pero en pocas palabras, el punto de pivote. Aquí mismo dice cambiar pivote del objeto. Los que saben de traslación saben que es un punto pivote. Y lo pienso explicar en del episodio del nodo 2D, porque aquí no se van a ver cambios. La manito, que la manito tiene de la G. Esto básicamente como PDF con su mano. Arrastrar. Y después llegamos a la R. De estas cuatro herramientas, yo juraría que la más útil es la R, la regla. ¿Por qué? Porque Godot mide todo por píxeles. Y la regla, como ven, te dan ángulos, la hipotenusa, los catetos. Todo esto para poder calcular mejor. Aunque generalmente lo uso nada más en distancias así. O por lo menos como yo la uso. Y esto es por el mero hecho de que tú tienes que saber cómo coordinar todo esto. Ya que este cuadrado de aquí, ¿lo ven? Si yo me voy, esto es algo más avanzado, que lo voy a explicar mucho más adelante. Yo voy por aquí, cambio esto y pongamos que le doy 1890, 1080. Algo así, básicamente casi a 1080. Ahorita mismo, no, es 1910. Vamos a darle así. El cuadrado creció. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el viewport básicamente es el que te dice qué tan grande se va a ver algo. Ahorita mismo no voy a ejecutarlo porque la pantalla mía no es de esas resoluciones. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. El viewport crece, pero no crecen los objetos. Hay un truco para que crezcan, que eso es más complicado y técnicamente no crecen, sino que hace zoom. Pero lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos a ese objeto en específico. Pues configuro esto. Bien. Y después tenemos esto, que es una ayuda. ¿Cómo que ayuda? Voy a seleccionar este. Básicamente vas con líneas guías. Todo esto para, por así decirlo, mejorar o facilitar la colocación de los objetos. Básicamente es ayuda, como dice su nombre. Después tenemos la grilla,
que esto lo mueve de una manera más cuadriculada, si se dan cuenta. No lo mueve tan libre como se movía antes, sino que ahora se mueve de manera cuadriculada. Esto es culpa de la grilla que tiene aquí, que es útil en ciertos casos y en otros no. Todo depende del estilo que quieran tomar. Y después aquí tenemos un par de herramientas más. Tenemos ajuste inteligente, que básicamente es como las ayudas, pero para otras cosas. Ajustar al padre, anclar nodos, lados del nodo, etc. Tenemos usar ajuste de rotación, usar ajuste de escala, usar ajuste relativo, usar ajuste inteligente y usar ajuste de píxeles. Si yo desactivo la grilla, el de píxeles sigue estando. ¿Por qué? Porque las posiciones en Godot, como vieron, son píxeles. También podemos configurar los ajustes, aunque esto tampoco es que tenga mucho sentido hacerlo. Sinceramente este menú ni lo usaba. Y si yo voy a rotación, ahora se ve que las rotaciones son más cuadradas, porque activé las ayudas de rotación. Y esto aquí básicamente es bloquear nodos que sean ineditables. Esto de aquí es... ¿qué toca de aquí? A ver qué dice. Desagrupa nodos. Sinceramente no sé bien qué hace eso de desagrupar. Nunca he visto la utilidad. Esto lo voy a explicar también en un video más adelante, porque tiene que ver con un método de animación. Pero básicamente los que animan en 3D saben más o menos cómo es esto, que es lo de los huesos y reguiar, porque sí, también se puede reguiar en 2D. Y esto de ver básicamente son los ajustes de las escenas, que puedes ver y que no. Más nada. Voy hasta quitar el viewport, quitar los orígenes, las guías y cosas así. No tenemos mucho más misterio. Y ahora podemos saltar a algo más interesante. Pero antes voy a guardar la escena. Les voy a crear una carpeta que sea nodos 2D. Creo este archivo. No me puede escribir escena porque la está abierta. ¿Cómo así? No me puede sobreescribir escena porque la está abierta. ¿Cuál escena? No sé por qué me está dando ahora errores al momento de guardar, pero bueno, continuemos. Ahora, como dije, vamos a llegar al momento script. Así que voy a empezar a abrir los scripts. Como vieron, todo esto tiene propiedades. Y ahora voy a enseñarles cómo acceder a estas propiedades. Primero que nada, para acceder a estas propiedades necesita estar dentro de una variable o dentro de una función. Aunque de variable no está recomendable. Generalmente es recomendable hacerlo de una función porque tendrías que usar una variable muy específica. Que son las variables tipo onReady, que básicamente es como si estuviesen en un ready. Y se cargan antes que el resto del código. Y eso básicamente llega a puntos en que hay que saber dónde gestionar variables y qué hacer primero y qué hacer después. Pero ahorita mismo no voy a entrar en profundidad de los tipos, bueno, de los tipos de variable, porque es algo más complejo de explicar. Entonces, primero que nada, voy a crear una función ready y vamos a acceder a la primera propiedad, position. Básicamente escribirlo como si fuese una variable. Listo. Pero este es un tipo de dato que yo no había explicado, que son los tipos de datos vector. No es que se llamen vectors, son vectores. Vector 2 en este caso. Le asigno el tipo. ¿Y qué es un vector? Básicamente son dos valores, X y Y. No hay mucho más que explicar. La posición es un vector. La escala también, cabe rescatar. Entonces, ¿qué puedes hacer para operar con esto? Puedes escoger el eje. ¿Cómo escojo el eje? Desconozco si sirve como para escogerlo como si fuese un array, o sea, colocando el número, porque no lo he probado. Pero lo que sí sé es que puedes agregar punto, como si estuvieses haciendo a otra propiedad adentro, y colocar la letra X o Y, dependiendo del eje que quieras afectar. Cabe destacar que si han visto lo que sería geometría básica, saben que primero se representa el X y después el Y. Entonces hay que tenerlo en cuenta para algo que voy a explicar más tarde.
Entonces aquí position.x y le podemos asignar un valor. Por ejemplo, esto. Voy e inicializo la escena y van a ver que no está en la esquina superior izquierda, sino que está un poquito desplazado. ¿Por qué? Porque de normal 0, esto estaría en este puntito aquí, en esta esquina. Su centro, cabe destacar, su centro. Porque esto tiene que ver con las imágenes y lo voy a explicar en el video de los Sprite.3. Entonces, así pues me accede a una propiedad. Pero está otro modo que te puede borrar líneas de código. Te puede rodar básicamente una línea de código por cada vez que lo uses, que es escribir vector2 y modificarlo directamente con los vectores. Vamos a poner 100, por ejemplo, para modificar los dos ejes. Y entonces aquí podríamos evidenciar que se mueve un poquito, está más en la pantalla. Y lo modificamos directamente con una sola, porque del otro método tendrías que ir eje x es igual a tal, después position.y es igual a tal, y entonces esto te ahorra una línea. En este caso no parece mucho, pero cuando tienes un árbol de animaciones muy complejos, van a ver que ahorras demasiadas líneas de código y llega a optimizar mejor el proyecto. Después tenemos la rotación y el skew. La escala lo mismo, se modifica igual. Aquí simplemente pones escape. Un dato o un tip es que si quieren acceder a una propiedad de código y no saben cómo hacerlo, tienen de dos: o buscan en la documentación para ver si encuentran el nombre, o intentan hacer lo que yo suelo hacer, que es poner el mouse aquí encima y me dice propiedad position, y entonces esto me dice más o menos cómo se llama. Hay casos en los que es más difícil acceder a este tipo de propiedades porque no las describe exactamente, pero ayuda más a tener en cuenta. Yendo con la scale, pues aquí está 100, básicamente va a ocupar toda la pantalla, si no me equivoco. Exacto, de hecho esto sería un ojo si no me equivoco. Entonces aquí podríamos modificar la escala de normal. Vamos a lo 10-10, que aquí debería cubrir media pantalla más o menos. ¿Sí? 10-10 se modificó solo. Sigo sin entender por qué esto se ve pixelado sabiendo que es un gráfico SVG, por lo que sería de cálculos matemáticos, no debería haberse pixelado, pero bueno. También tenga que ver con el filtro. Vamos a probar. No tiene que ver con el filtro. Ni modo. Entonces, ahora vamos a saltar a lo siguiente: rotation. Pero, ¿qué problema? Resulta que hay dos rotation y dos global rotation, porque sí, también hay rotación global. ¿En qué punto es útil? Sinceramente no lo sé, pero hay rotación global. Pero, aquí hay dos rotación y rotation degrees. Los que vieron trigonomía ya y tengan que configurar la calculadora sabrán que hay radianes, grados y otra que no sé cómo se llama, que ahorita mismo no sabría decirles. Pero Godot, si tú vas por script y escribes solo rotation, estás usando radianes. Hay que tenerlo en cuenta. Si quieres usar grados, porque yo pensé que al inicio eran grados, ya que aquí muestra grados, tienes que usar rotation degrees. Esto es muy importante tener en cuenta. Entonces aquí rotation degrees vamos a ponerle unos 90, que gire 90 grados, básicamente para que esté acostado. Y gira normalmente. ¿Ven? Giro. Ahí no hay mucho problema. Si fuese rotation normal, ¿vale? Si fuese rotation normal, directamente pasarías en radianes. ¿Cuánto es el giro aproximadamente? Primero que nada no es completo, pero ¿cuánto sería su giro? No sabría decirles, porque calcular de radian a grados es bastante complejo, ya que tienes que calcularlo con pi. Entonces, skew, la misma vaina. Tú vienes aquí, skew, y aquí la ventaja es que por alguna razón parece que solo afecta
mediante grados. ¿Por qué? No sé. Tampoco que use mucho esta propiedad. A algún animador le puede venir útil, pero ahí está. Y entonces, estas serían las propiedades que tiene un node. También cabe destacar que quiero mostrar dos cositas antes de irme, que es la propiedad visible. ¿Qué es la propiedad visible? Esto. ¿Veo o no veo? Y si tú quieres que algo desaparezca por código en cierto punto, en cierta sección, no tenerlo así desde el inicio, hay de dos. O usas visible, igual false true en caso dado. False obviamente no se ve, true se ve. O puedes usar unas pequeñas funciones que incluye, que a este punto al inicio me parece súper útiles. Para que sé cómo funciona esto de que se vea y no, la verdad no tiene tanto sentido poner esas funciones. Que la función hide, que básicamente esconde el objeto, y la función show, que hace visible al objeto. Y ya, hasta aquí llega este video de hoy. El video que viene lo más probable es que sea sobre el animated... No, mentira. El video que viene sí o sí va a ser sobre el sprite.d. Después sí voy a saltar o al animated player, que será algo más interesante explicar antes de empezar con unos más complejos, o el animated sprite. Ahí sí tengo que decirme después. Pero el siguiente va a ser el animated... Bueno, animated... el sprite.d. Así que sin más, me despido. Adiós.